Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una sesión más de la Escuela Dominical. Bueno, vamos a tocar hoy día los capítulos... ¿Cómo estás, hermana? Bienvenida. Los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos. Habíamos estado viendo en los capítulos anteriores dos tipos de amenazas que el enemigo empezó a ejercer sobre la iglesia para que su labor no sea realizada. La primera es la intimidación. Habían apresado a Pedro y a Juan y les habían prohibido seguir predicando de la palabra. Pero pese a eso, estos apóstoles, al haber recibido un mandato directo de Dios, pues les decían: es mejor o es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Por lo tanto, ellos continuaban con su acción. Y luego, el enemigo, al ver que el temor no iba a frenar el crecimiento de la iglesia, quiso introducirse dentro de la iglesia a través de la hipocresía con la que algunos quieren actuar frente a Dios. Para quedar bien con las personas, se muestran muy religiosos, se muestran muy creyentes, se muestran muy espirituales. Y sin embargo, en el interior suyo no hay nada de eso. Pretenden engañar a Dios a través de acciones hipócritas dentro de la iglesia. Y el Señor no lo va a permitir. El Señor nos muestra un ejemplo claro de su intervención en esos casos a través de Ananías y Zafira, quienes habían vendido una propiedad que tenían y habían sustraído parte del precio de la venta, y el resto lo habían entregado a los apóstoles diciendo que eso era el total del precio de la venta. Y Pedro le decía: ¿por qué has permitido que Satanás haya influido en ti? ¿Por qué has elegido mentirle a Dios? A Dios no se le puede mentir. Y en ese momento Dios derrama juicio. Ananías primero y luego Zafira caen muertos. Parece que esta palabra es muy dura y alguien podría decir: pero ¿cómo es posible que Dios los haya matado si ellos han llevado algo? Hay personas que no llevan nada y no los matan. No, no es el hecho de lo que lleve. Porque Dios no necesita de nada, Él es dueño de todo. Dios nos pide que traigamos al alfolí nuestras ofrendas y diezmos, no porque Él necesite esos recursos materiales. Él nos los pide por ver nuestra fe. ¿Y qué vio en Ananías y Zafira? Hipocresía. Y si Dios hubiera permitido que esto se quede sin su castigo, esto se hubiera proliferado y la iglesia hubiera sido afectada. Entonces Dios derrama juicio sobre ellos. A través de eso, la iglesia dice que después de esto, comprenden que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Porque dice: y vino gran temor de la gente por la obra que había hecho Dios. Luego de esto,
la iglesia sigue su rumbo y sigue creciendo. Y viene la tercera amenaza. Vamos a ver ahora. En el capítulo 6, el versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Lo primero que dice es que el número de creyentes estaba creciendo. La iglesia, en número de miembros, estaba siendo más grande. Por lo tanto, las necesidades de los miembros de la iglesia cada vez eran mayores. Y si se acuerdan, todos los que vendían propiedades los llevaban a los pies de los apóstoles y ellos eran los encargados de distribuir a las personas conforme sus necesidades. Como eran tantas las personas, ese trabajo que estaba inicialmente dado a los apóstoles era demasiado grande. Y los apóstoles tenían una misión que cumplir por mandato de Dios. Vayan, prediquen la palabra por el mundo. Entonces, estas tareas que inicialmente ellos las tomaron, estaban haciendo dos cosas. Primero, por el gran número que había, y porque ellos también estaban dedicados a la difusión de la palabra, pues no lo podían hacer adecuadamente. Y entonces, por eso generaron las protestas, estas diciendo: estas viudas no están siendo bien atendidas. Y por el otro lado, la palabra tampoco estaba siendo bien difundida, porque ellos estaban ocupando tiempo en algo que era interno de la iglesia y no en el cumplimiento del mandato de Dios, como era el de predicar la palabra, y esto no era correcto. La pregunta es: ¿por qué ellos se atribuyeron esas tareas de hacer la distribución? Y cuando hablamos de que era una tercera amenaza, sí, ahora querían atacar directamente a los responsables de la palabra. Si ustedes quieren desconfianza frente a los demás, o vanagloria, sentirse demasiado importantes, que son sentimientos que están atacando a la gente o a las personas que están encargadas de predicar la palabra. Es muy facilito caer a la tentación de, al haber sido privilegiado de estar en un púlpito, querer hacer las cosas como para decir: vean cuánto sé yo, y no transmitir lo que Dios quiere que se transmita. Es muy facilito dejar de obedecer el mandato de Dios. Todo sea para gloria de Dios, nada para gloria de hombre. Entonces, primero atacó atemorizándolos. Segundo, quiso meter hipocresía en los miembros de la iglesia. Y ahora estaban atacando a los directos responsables de la predicación de la palabra. Pero estos apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo, Dios se encarga de repeler aquella amenaza. Los versículos 2 y 4 de este capítulo 6 dicen: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estos apóstoles eligieron bien, porque ellos supieron reconocer qué es lo más importante. No se olviden que en la iglesia toda la gente se estaba capacitando a través de los apóstoles, pero todos estaban compartiendo lo mismo.
Entonces había dos accionarios. Uno es espiritual y el otro era material. Y los apóstoles estaban encargados del alimento espiritual. Y no podían distraerse con lo otro. Pero lo otro era necesario hacerlo. No podía dejar de hacerse. Entonces ellos eligieron bien. Dijeron, escojan a otras personas que se encarguen de hacer esto que es material, pero no cualquier persona, sino personas que estén llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos encargaremos este trabajo. De esa manera, dejaron esa amenaza de la tentación de decir, yo soy el que reparto, soy importante porque yo hago eso. No, Dios había elegido gente para decir, ustedes den alimento espiritual y no pueden distraer su tiempo en otra cosa. Ese es el modelo de la iglesia que Dios quiere. Levantó pastores para que nos guíen. Es correcto también encargarles a ellos toda la administración de la iglesia. Pues no es correcto. Ellos tienen que estar constantemente en relación con Dios para que puedan guiarnos adecuadamente. Pero ¿y quién se hace cargo de las otras cosas? La pregunta sería para nosotros, ¿cuál es nuestra actitud en la iglesia en ese aspecto? ¿Estamos nosotros cooperando en las actividades de la iglesia para que nuestro pastor esté encargado simplemente de su relación con Dios y de buscar guía espiritual para que nosotros seamos guiados? ¿Qué pasa cuando el pastor dice, necesitamos personas que nos ayuden a hacer tal cosa? Alguien rápidamente viene y dice, considérenme a mí. O cuando te has comprometido a hacer algo, ¿has cumplido? El pastor puede confiar en que esa obra va a ser hecha adecuadamente. Por eso la palabra dice, escojan a personas llenas del Espíritu Santo, que quiere decir convertidas, y llenos de sabiduría, que quiere decir que entiendan que el servir en la obra es un privilegio que pocos podemos gozar, porque todos no podemos servir. ¿Cómo respondieron los hermanos, los miembros de esta primera iglesia? ¿Cómo respondieron al llamado de los apóstoles que les decía, escojan ustedes 7 personas para encargarles esto? Los versículos 5 y 7 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Recalco, estas personas entendieron que el servir en la obra es un privilegio. Y cuando estas personas fueron nombradas, seguramente que con mucho compromiso, porque no es compromiso ante hombres, es compromiso ante Dios, dijeron, sí, vamos a servir. En una iglesia llena del Espíritu Santo, con el modelo que Dios estaba mostrando, tenían que venir consecuencias. ¿Y cuáles eran las consecuencias? La palabra dice que los apóstoles podían seguir proclamando la palabra libremente. Y como consecuencia el número de discípulos se estaba incrementando, la iglesia estaba creciendo. Muchas veces nuestro pastor desde este púlpito decía, ¿a cuántas personas has traído?
a la iglesia. ¿O te has olvidado que ese es un mandato de Dios? Es decir, no es si puedes, es un mandato de Dios. ¿A cuántas personas estás hablando de Dios? ¿A cuántas personas estás invitando? ¿Cómo está creciendo la iglesia? ¿Va a ser por un milagro que Dios y la gente va a venir? No, Jesucristo nos encargó el ministerio terrenal. Empezando con los 12, y dice, cada vez había más discípulos, y un discípulo es uno que tiene esa misión. Entonces, nosotros nos decimos, somos parte de una iglesia. Esta es nuestra iglesia. Está bien. El local no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. La pregunta es, ¿somos una iglesia de acuerdo al modelo de Dios? ¿Lo somos? ¿O simplemente somos los que venimos un tiempo y creemos que eso es todo lo que hay que hacer? Dios dice que nos ama a todos por igual. Y Dios dice que cuando creemos en Él, manda su Espíritu Santo, es decir, nos convertimos, y formas parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de la iglesia. Y en el cuerpo no hay ninguna persona que no haga algo. Todas las partes del cuerpo tienen una misión que cumplir. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es la nuestra como parte de la iglesia? ¿O crees que estás librado a solo debo recibir? Porque te estás olvidando lo que dijo Dios. Es mejor dar que recibir. ¿Qué estás dando? ¿De tu tiempo? ¿De tu amor por las personas que están en el mundo, que no conocen lo que nosotros, por gracia de Dios, conocemos? Entonces, ¿somos miembros de una iglesia conforme Dios quiere, o nos hemos hecho en nuestra mente un modelo de iglesia diferente? Vean, estos apóstoles habían recibido 3 amenazas del enemigo y habían repelido las 3. Y la consecuencia, ¿cuál fue? La iglesia crecía. La iglesia crecía y se metían en otros problemas porque ya no podían distribuir bien y todo esto. Bueno, al final, habiendo vencido estas 3 amenazas, la iglesia, dice, estaba creciendo en gran número. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios dice, yo amo a todo el mundo y quiero que todo el mundo escuche el Evangelio. Y nos dio ese encargo a nosotros. La pregunta es, ¿el enemigo se quedaría quieto frente al crecimiento de la iglesia? La obra de Dios estaba creciendo y el enemigo lo estaba viendo. ¿Se quedaría quieto? No. Sino que empezó a contraatacar con más violencia. Y probablemente en tu vida ha ocurrido esto. A muchas personas he escuchado decir, todo iba bien antes de ser cristiano. Me convertí y empezaron los problemas. Como diciendo, no es bueno seguir a Dios, porque te trae problemas. ¿Serán mentirosos? No, no lo son. Es cierto. El enemigo no se va a quedar quieto. Cuando te ve en el mundo, perdido en el mundo, está contento. Y no hace nada contra ti. Y te adormece y, como escuchaba mucha gente que nunca lee la Biblia ni va a una iglesia, pero dice, todas las mañanas yo oro y le pido a Dios cosas y me las da. Por eso creo que tengo buena relación con Él. Bueno, que le pidas, yo creo, debes pedirle. Pero ¿sabes si te escucha? Pero no me da todo lo que le pido. ¿Sabes que si viene de Él? ¿O no sabes que el enemigo tiene poder? Que incluso a Jesucristo le dijo, si de
rodillas me adorarás, todas las riquezas del mundo te las daré. Entonces, cuidado de que tus supuestas bendiciones estén viniendo de otro lado. ¿Para qué? Para que no pienses más en Dios. Estoy en buena relación con Dios y estoy adormecido. No has tenido nunca una relación con Dios. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero cuando reaccionas y empiezas a ver y empiezas a entender el Evangelio de Dios y decides por seguir a Dios, vas a sufrir ataques del enemigo. Y Dios te dijo, Jesucristo, ¿qué nos dijo? Dice, soporta las tentaciones y el enemigo huirá. En el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y muchas veces el Señor permite que ocurran cosas para que tú le demuestres tu fe. Porque lo único que te pide Dios, te dice, cree en mí. Cree en lo que te digo y haz lo que te digo para que te vaya bien. Y si haces eso, tú vas a ser mi especial tesoro. Te voy a cuidar como algo muy valioso para mí. Y Dios es fiel. Dios lo va a hacer porque lo dijo. Bueno, volvamos. El enemigo ahora contraataca con más violencia. Los versículos 8 al 15 dicen: y Esteban, uno de los que había sido elegido, lleno de gracia y de poder del Espíritu Santo, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, es decir, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El enemigo no se quedaría quieto y atacó de nuevo. ¿Por qué los atacó? Porque veían lo que estaba haciendo Esteban, lleno del Espíritu Santo. Dice que tenían muestras de gran poder y gran sabiduría. Entonces dijeron: a ver, esto que está diciendo él, en lugar de apresarlos nuevamente, vamos y les demostraremos que no tienen razón, que Dios en ningún momento dijo lo que estos están diciendo. Y se reunieron varios, entre comillas, conocedores de la palabra, y quisieron persuadir a Esteban de que estaba equivocado. Lo que tú dices no es correcto, la palabra dice esto, y empezaron a discutir. La diferencia entre Esteban y estos conocedores de la palabra era que Esteban no solo conocía la palabra, sino Esteban había entendido la palabra, mientras que los demás solo conocían la palabra. Y hay una diferencia abismal entre uno y otro. Y por eso no pudieron convencerlo. Porque cuando le decían: no, lo que tú dices es esto, pero la palabra dice esto, Esteban decía: sí, eso dice la palabra, pero lo que quiere decir es esto. Y este escrito dice: al no poder convencerlo, al no poder derrotarlo en conocimiento, tomaron otra actitud. Bueno, si no lo podemos vencer
con conocimiento del que nosotros somos los encargados, escribas, fariseos, ¿qué hacemos? Los apresaremos y los llevaremos al concilio. Ya lo hicieron con Jesús, ya lo hicieron con Pedro y Juan. Y ahora dice, a este Esteban también, lo llevemos al concilio. Pero, ¿qué le vamos a decir? ¿De qué le vamos a acusar si no les hemos podido demostrar que lo que ellos están hablando está mal? ¿De qué los vamos a acusar? Pues tomemos falsos testigos. Tomemos gente que los acusen de que están blasfemando contra Moisés y que están diciendo que todo lo que nosotros hacemos no sirve para nada, lo van a destruir y todo va a cambiar. En esa última parte, una buena parte es verdad. Tenía que cambiar muchas cosas, pero no lo estaban diciendo así. Porque el cambio iba a ser en el interior de las personas, no iban a ser el cambio en el exterior. Y ellos los acusaban de decir, dice que van a destruir todo esto. Porque el enemigo no tiene otra forma. Utiliza la mentira. Y a nosotros, como miembros de la iglesia, ¿no nos está atacando permanente el enemigo de esta manera? Cuando siendo cristianos pecamos, porque vamos a seguir pecando, ¿qué nos dice el enemigo? ¿Cómo pues vas a ser tu cristiano? ¿No te acuerdas de lo que has hecho? Eso no es digno de un cristiano. Un cristiano tiene que ser alguien que le salió las alitas y es ángel. ¿Y no te has sentido decepcionado muchas veces contigo mismo? El enemigo te hizo olvidar que abogado tenemos delante de Dios. Que Jesús mismo es el abogado y dice, ustedes van a seguir cayendo, pero yo los voy a levantar. Cuando pequen, ustedes arrepiéntanse y pidan perdón a Dios, porque yo intercederé por ustedes. Y cuando Cristo intercede por nosotros y usa su sangre para limpiarnos, no tenemos más pecado. Delante de Dios no tenemos más pecado. Y el enemigo se encarga de mostrarnos que todavía lo tienes, que no eres digno. Nos está diciendo, eres malo. ¿Cuál debería ser la respuesta ante el enemigo cuando nos ataca de esa manera? Decirle, sí, tienes toda la razón, soy malo. Y ese es el requisito para tener una buena relación con Dios. Jesucristo vino por los pecadores. Sí, soy malo, pero soy perdonado. Eres un pecador, sí, un pecador perdonado. Y tengo mi relación con Dios intacta. El enemigo estaba atacando. Cuando no puede contigo, cuando resistes a Satanás, él toma otros caminos, y en este caso lo estaba haciendo. Llevémoslo al concilio. Traigamos testigos falsos que los acusen. Pero Esteban estaba enfrentando todo. Y seguía hablando de Dios. Y le agradó a Dios. Y Dios empezó a manifestarse. ¿Qué dice? Esteban estaba en el concilio, a punto de ser juzgado, y cuando oyeron las acusaciones falsas que les hacían, dice que lo vieron y en Esteban vieron un rostro como de un ángel. Dios estaba manifestándose. ¿Has visto un rostro de un verdadero cristiano? ¿Alguna vez lo has visto enojado, furioso? No es un rostro que es apacible y que da confianza, da gusto estar con él. Ese es el fruto del Espíritu. Estás en grandes problemas, pero parece que nunca hubieras tenido un problema. Pero en ese momento las estás pasando. Porque Jesús te dijo, yo te voy a dejar mi paz y gozo. No como el mundo la da. Es una paz permanente y es una paz indescifrable.
los que lo han sentido, los que hemos sentido esa paz, sabemos de qué estamos hablando. Ese gozo como si te hubieras ganado 10 loterías juntas. Y cuando conoces eso, no quieres otra cosa más que eso. Con nada menos que eso te conformas porque ya lo conociste. Y eso es producto del Espíritu Santo. Y Dios en Esteban se manifestó en ese momento, y los que lo veían y estaban por juzgarlo, dice, vieron como rostro de ángel. Y empieza la acusación. Empieza en el concilio, el supuesto juzgamiento. Lo que está escrito es muy largo, voy a tratar de sintetizarlo. Vamos a leer el capítulo 7 del versículo 1 al 36, pero espero no leer todo. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, después de haber recibido las acusaciones falsas, ellos en el concilio para juzgarlo, le dijo, ¿esto es así? ¿Para qué le preguntaría? Y él les dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esa tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y empieza Esteban a mostrarles primero el conocimiento que tenía de la palabra, porque le habían acusado de que él estaba contra Moisés y que quería cambiar todo lo que ellos hasta ese momento creían y hacían. Y les empezó a relatar. Dios se le apareció primero a Abraham. Abraham lo sacó de su tierra, lo llevó. Abraham tuvo Isaac, Abraham Jacob, después Jacob fue llevado a otra tierra, tuvo descendencia, 12 hijos, y volvió Dios, lo trajo otra vez a Canaán, y estando en Canaán Dios a todo el pueblo los baja hasta Egipto, después los saca con gran poder a través de Moisés. Está todo el relato de esto en esta parte de la palabra. Es decir, les estaba diciendo, yo conozco lo que ustedes conocen. Y luego de mostrarles esta parte, les dice que ustedes me acusan de que yo estoy hablando contra Moisés. Ya les he mostrado que yo sé todo lo que Moisés hizo, pero les voy a hacer recuerdo de algo. Y en el versículo 37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ustedes que dicen que conocen la palabra y están de acuerdo conmigo en todo el relato que les he hecho, se han olvidado de esto que está escrito en las profecías. Y como me acusan que voy contra Moisés, les hago recuerdo que Moisés mismo dijo que iba a levantar profeta. Dios mismo iba a levantar un profeta de esta familia, de este pueblo. Y nos ordenó, dijo, que a él deberíamos oírle. Ya me imagino cómo se quedaron los del concilio en ese momento. Pero enseguida empieza el contraataque y les muestra que ni sus padres, que dicen que conocían la palabra, ni ustedes mismos obedecen los mandatos de Moisés. Y sin embargo dicen que en nombre de él me están apresando, porque dicen que estoy faltando a lo que él dice. En realidad les he mostrado lo que él decía, y ahora les voy a mostrar que ni ustedes
que lo defienden, obedecen. Ustedes no lo hacen ni sus padres lo han hecho en el tiempo. Del versículo 38 al 53 se relata todo esto. Voy a leer alguna parte. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecéis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Es largo todavía lo que queda, pero yo quiero sacar esta enseñanza. La palabra de Dios escrita en la Biblia es palabra para nosotros. Entonces, el hecho de que Esteban les estaba mostrando, ustedes dicen defender algo que ni siquiera ustedes han obedecido y obedecen, y mucho más, ni sus padres lo han hecho. ¿Qué nos estará queriendo decir a nosotros? ¿Por qué no nos interrogamos ahora nosotros mismos a través de esta palabra? Ustedes dicen que son cristianos, dicen que siguen a Cristo, ¿están obedeciendo lo que dice Cristo? ¿O simplemente están tomando las enseñanzas bíblicas, las enseñanzas de Dios, para criticar a otros? No mentiráis, no mentiréis. Mandamiento de Dios. ¿Ya ve? ¿Qué te he dicho? Dios dice que no mientas. ¿Quién eres tú para ser intermediario de Dios? ¿Para querer juzgar con su palabra a otro? No, te lo está diciendo a ti. En todo caso deberías juzgarte. ¿Miento yo? Perdona. Ya ves, tienes que perdonarme. Tú eres cristiano, tienes que perdonarme. Dios, no me quieres perdonar. No, no te ha dicho eso. Te dice que tú perdones. Y esta es una confrontación que Esteban tiene con el concilio, y yo creo que esta palabra está dada para que nosotros tengamos una confrontación con nosotros mismos. ¿Somos realmente lo que decimos o solo lo decimos? ¿Somos realmente cristianos? ¿Creemos realmente en Cristo? ¿O solo creemos los beneficios que nos puede traer creer en Cristo? Dios, estás en mi mente cada que tengo problemas. Y cuando no los tienes, ¿qué? Cuando ves a tu alrededor a mucha gente que se está yendo al infierno porque no conoce a Cristo, ¿qué haces? ¿Cuál es tu actitud? ¿Eres cristiano? Eso les estaba diciendo Esteban a aquellos. Yo sé que muchos de ustedes por ahí pueden sentirse tocados y enojados. Bueno, eso pasó con esta gente. Se enojaron. No querían escuchar más de Esteban, porque sabía que tenía razón. Pero su orgullo no les permitía decir: oye, tienes razón, ¿por qué no hacemos caso a esto? Realmente hemos descuidado estas cosas. No, su orgullo le decía no. Y solo por eso no querían escuchar, y empezó a generar rencor. Y actuaron por impulso. Ante la fe que Esteban estaba mostrando a Dios, que estando en un concilio de gente que podía condenarlo a muerte, no le interesó las consecuencias y los empezó a acusar. Ustedes son unos hipócritas.
Ustedes que dicen que defienden a Moisés, ni siquiera han escuchado lo que Moisés dice. Él ya nos dijo que iba a venir Jesucristo. Pero no solo eso, sus padres actuaron de esa misma manera, sino acuérdense de los profetas. ¿Qué les hicieron? Ustedes hicieron lo mismo con Jesús. Ustedes lo condenaron y lo mandaron a matar. No querían escuchar más. Y viene una manifestación de Dios. El momento en que los está acusando con tal fervor, Dios se manifiesta. ¿Y qué dice la palabra? Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió. Los estaba acusando: ustedes son unos hipócritas. Y ellos empezaron a sentir rencor. ¿Y qué colmó el vaso? Dios se manifestó. Y dice que Esteban lo vio. Los cielos se abrieron y él vio a Dios y a Jesús al lado de Dios. Y no solo lo vio, se los dijo: estoy viendo a Jesús al lado de Dios, con todo el poder que Dios le dio ahora. Estoy viendo a ese Jesús con gran poder y va a ser Él el que los va a juzgar. Aquel que ustedes mataron ahora tiene todo el poder para juzgarnos. Y Dios se los dio. No aguantaron. No aguantaron. El rencor era tan grande que actuaron por impulso. No hubo ya necesidad de hacer juicio. Porque en un juicio se tiene que escuchar las partes, se tiene que analizar y dar un veredicto. No, ya no fue necesario. Era tal el rencor que actuaron llevados por ese rencor. ¿Y qué hicieron? Lo agarraron, lo llevaron afuera y dijeron: apedréenlo hasta morir. El enemigo no tolera escuchar la palabra de Dios. Y lo hizo de esa manera. ¿Y cuál fue la reacción de Esteban? La misma que de Jesucristo, cuando él estaba siendo muerto. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso dijo Jesús. ¿Y qué dijo Esteban? Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Estaba lleno del Espíritu Santo, del mismo Espíritu de Jesús. Porque Jesús, al ir al Padre, nos manda su propio Espíritu para que transforme nuestras vidas. La pregunta es, en una situación tan crítica, donde tu vida está en juego, donde puedes salvarte simplemente diciéndole: tienes razón, me arrepiento y no vuelvo a hablar de Dios. En un momento de esos, ¿cuál sería tu reacción? ¿La misma que Esteban? ¿Estarías dispuesto en esas condiciones a seguir hablando de Dios? Cuando tu trabajo esté en riesgo, cuando alguna ganancia ilícita esté en riesgo, ¿estarías dispuesto a decir no? Porque Dios no lo quiere, porque Dios pide esto. Esta palabra, que uno la puede leer como historia y decir: qué bárbaros estos
fariseos y escribas. Esta palabra Dios nos deja para mostrarnos que tal vez nosotros somos esos fariseos y escribas. Y nos está diciendo, esto es lo que quiero de ustedes, iglesia. ¿Eres parte de la iglesia? Esto espera Dios de ti. Que Dios los bendiga. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.